estos programas en donde estamos yendo paso a paso en el reino de la divina voluntad. Me encuentro con Jesús Ausocúa. Jesús, gracias por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia, por este espacio que le dedican al conocimiento de la divina voluntad. Nos permite llegar a muchas más personas que en otros canales. Así que es una gran bendición participar en este canal Mundo Católico y el tiempo que brinda de esos espacios a este don de dones. Así que gracias a ustedes. No, gracias, muchas gracias a usted. Y pues estábamos viendo el nuevo sistema de vida, lo que significaba ese nuevo sistema de vida dentro del reino de la divina voluntad. Y estuvimos leyendo todo lo que ella pasaba, ¿no? Todo lo que ella pasaba, que era muy difícil, hasta estar en una situación como de rigidez, ¿verdad? En un estado habitual que ella califica de rigidez y de poder comer poco, de no comer, de tener que de obediencia con su confesor. Difícil, una vida difícil, de mucha cruz. Y pues vamos entonces a leer donde nos quedamos, que fue el 171, y usted me para cuando quiera. Bien. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, Cecilia. Entonces estamos en el 171 del Libro de Cielo, el tomo 1, ¿sí? Estamos en el tomo 1, en el cuaderno número 1, para que tú puedas irnos siguiendo directamente en el libro, si tú lo tienes. Y el 171 dice: después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo, para no mostrar singularidades, a ver, te voy desde el 170, pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina, que fue lo que le pidieron que tomara, y de no hacerte tomar el alimento tantas veces, que yo le daré luz. Eso, ahí nos quedamos nosotros. Cuando esto le pide Jesús a Luisa para que le diga al confesor. Y dice después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo, para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día, y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esta única vez que tomaba el alimento era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado, pues no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía, no importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces se lo decía al Señor y él me decía, quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continúo haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor, por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado, y agregaba que si caía en los sufrimientos, él no vendría. Por mi parte me sentía dispuesta a obedecer, especialmente mi naturaleza quería librarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama, aquel tener que sujetarse a todos, aún en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza, y estar obligada a decirles a los demás es un verdadero sacrificio. Por eso la naturaleza hizo su oficio, toda se consoló al sentirse dar esta obediencia, mi alma estaba dispuesta a obedecer y a permanecer en la cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza de las cosas, yo creo que eso es lo que dice, y lo amargo lo convierte en dulce. Permítame ahora subir lo otro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues la verdad es que cuando lo analizamos en el punto de vista puramente racional, cualquiera que no conozca la divina voluntad, que esté empezando a vivir de ello, incluso los que ya han conocido hablar, y hoy hablar de la divina voluntad, pues esto puede sonar vamos a decir, a autoflagelación, ¿verdad? Es decir, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de... ¿Pero por qué no voy a poder pasar hambre? ¿Pero por qué voy a tener que estar en la cama inmovilizado? ¿Pero por qué? Es decir, cosas normales. ¿Por qué no puedo hacer una vida normal? ¿Por qué causa? Claro, esto cuando se ve desde fuera,
del ámbito de la divina voluntad, esto es catastrofismo, sin duda ninguna. Cualquier persona que, bueno, esto de la divina voluntad, estas personas están locas, ¿no? Sí. Pero si damos el salto que el Señor nos pide para empezar a comprender esa diferencia de la vida cristiana que nos ha enseñado la Iglesia, ¿verdad?, hasta la redención, y hacemos ya ese acto que es necesario, el cambio, que infelizmente no se puede dar de golpe porque es un proceso, ¿verdad? Pero el cambio, la ruptura, es vino nuevo, no des viejos, nos lo dice el Evangelio en diferentes evangelios, nos lo dice la Sagrada Escritura, el cambio ¿no? El ser santos como el Padre Santo, en fin, este vino nuevo, no des viejos. Este cambio significa que tenemos que empezar a ver otra dimensión de nosotros que hasta ahora desconocíamos. Y esa dimensión pasa por simplemente por recuperar lo que perdió Adán. Y eso sí lo sabemos todos. Los que conocen la divina voluntad y los que no, y somos cristianos, sí conocemos el libro de Génesis, ¿verdad?, en el que ya nos dice el Señor pues que Adán vivía unido a Dios. Y para llegar a recuperar esa unidad de vida con Dios, tenemos que pasar por un purgatorio. Y que hasta ahora conocíamos que el medio para purgar era el purgatorio. Cuando perdíamos la vida, dejamos de estar aquí, pues es en aquel lugar donde empezamos a purgar para recuperar ese amor que no teníamos, porque como Dios es amor, difícilmente va a haber esa unidad, se va a producir esa fusión si no somos lo que Él es, y Él es amor. Entonces, en este cambio de paradigma que nos explica el Señor en el libro del cielo, estamos, no olvidemos, en el libro 1, ¿no?, cuando Luisa Picarreta empieza a servir de, vamos a decir, de conejillo de indias, vamos a decirle así para que se conozca por todos, y que lo va a pagar, con su vida para favorecer al resto de la humanidad. Por eso el día pasado decíamos que no tomemos esto como que es algo que hemos de pasar nosotros, que es importante saber esto para que no haya desmotivación en el conocimiento de la divina voluntad. Aquí el Señor le da un mensaje inequívoco, obediencia. Y nos preguntaremos, yo al menos me lo pregunto, ¿no? ¿Obediencia al confesor? Y sin embargo, no obedezco lo que dice el Señor. Esto es una cosa que debemos cada uno de escudriñar, porque seguramente cada uno lo proyectemos de un modo diferente, ¿no? Y ¿cómo voy a darle prioridad a una obediencia a un sacerdote más que a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es esto? Esto es lo que vamos a ver en el pasaje cuando el Señor le dice, no te preocupes. Luisa está muy dolorida porque dice que le ha estado negando a Jesús cosa que le ha estado pidiendo por obediencia al confesor. Al confesor, ¿no? Entonces, claro, ella no lo entiende, como tampoco nosotros, ¿no? ¿Cómo voy a darle yo prioridad a la obediencia al sacerdote antes que al mismo Jesucristo? ¿Cómo puede ser esto, verdad? Bien, pues esto es un poco lo que tenemos que empezar a discernir nosotros, ¿no? La prioridad empieza en la palabra de Dios y Dios le enseña la obediencia. Es decir, ella no ha obedecido al sacerdote por voluntad propia porque un día ha dicho, bueno, pues voy a obedecer al sacerdote. No, es nuestro Señor Jesucristo que le dice a ella, oye, tienes que obedecer. Y entonces es la palabra de Jesús, que tienes que obedecer. Entonces, a partir de ese momento, que empecemos a ser conscientes de que ella está obedeciendo a la palabra de Jesús.
Y Jesús le pone a prueba, como hace con nosotros, y le pone a prueba, pues, pidiéndole cosas que ella, por obediencia al confesor, no le puede dar. Y Luisa se siente mal por no obedecer a Jesús, pero le está obedeciendo en realidad porque lo primero que le dice es que tiene que obedecer al confesor. Y ella es fiel a la palabra del Señor. Pero a la vez siente el disgusto de no complacer a Jesús por dar cumplimiento a la obediencia al sacerdote. Esto lo tenemos que interiorizar mucho, porque lo que nos va a enseñar es que nosotros en nuestra vida vamos a tener que llevar a cabo comportamientos que son contrarios a lo que creemos que deberíamos hacer, pero que Dios nos pide que no lo hagamos. No sé, no es un trabalenguas. Es decir, en el ejemplo, a Luisa le dice el Señor que tiene que obedecer al confesor, ella es fiel, pero a la vez el Señor le pide otras cosas. Y ella se pregunta, ¿me estás pidiendo cosas cuando el confesor me ha dicho que eso no lo haga? Y ella es fiel y dice, bueno, como lo primero que me pediste fue obediencia al confesor, voy a priorizar la obediencia al confesor porque fue lo que tú me pediste. Y padece ella y sufre no dar cumplimiento a lo que Jesús le está pidiendo. Pues si eso lo extrapolamos, ¿perdón? Es impresionante, qué gran prueba. Impresionante. Entonces, si eso lo trasladamos a nuestra vida, vamos a empezar a ver que eso nos ocurre a nosotros también. Vamos a tener que pasar por comportamientos que no nos preguntamos, pero bueno, ¿pero cómo voy a renunciar yo a dar más tiempo a mi esposa, a mis hijos? Si Dios me está pidiendo, te hablo más adelante, ¿no? Cuando le dice a Luisa, solo yo debo ser amado. Claro, dice, pero si yo soy padre de familia, si mi carisma es de padre de familia, ¿cómo voy yo si yo tengo un estado que tengo que cumplir? Y me está diciendo Jesús que solo Él tiene que ser amado. Luego ya nos va enseñando que le tenemos que amar en nuestra esposa, que le tenemos que amar a Él en nuestros hijos, que le tenemos que amar a Él en todo, pero que tengamos siempre presente que Él está en todo. Y por eso hay que amarle a Él, en la esposa, en los amigos, en los compañeros, en los vecinos, en los animales, en la belleza que vemos en el entorno, en las obras de la creación, en la redención, en la santificación. Entonces, si quiere que sigamos, Cecilia. Sí, vamos a seguir. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere. Pero si tú quieres, dale luz al confesor y entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda la noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí. Me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije, Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo, no temas, cuando es la obediencia, yo no me ofendo y continúo. Ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año, entonces acercó sus purísimos labios a los míos y me vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo, hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo, dile al confesor que es... Ay, no quiero dar la vuelta. Dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama. Y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África,
y que si Él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz de tenerla. O sea, le da un regalo grandísimo. En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él, como bromeando, me dijo, ¿no te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor se empezó a intranquilizar, ahí se quiere pasar, perdón, se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente. O bien me decía, es una enfermedad. Si fuera cosa de Dios, te habría hecho obedecer. Por eso, en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor. Como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia. Y dijo, veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar. O sea, lo convenció con ese argumento. De continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmado la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz. Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico, imagino sufrimiento, aquel místico desposorio, perdón, que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía, y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo, y a veces llegaba a decírmelo. Mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Y mientras así me decía, él mismo me... Qué amoroso Jesús. Él mismo me levantaba la cabeza y ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba. Y mientras así me tenía, me besaba. Y si era tiempo de verano y hacía calor, su boca mandaba un aliento refrescante. O bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba. Y después me preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Yo le decía, en cualquier modo que se está contigo, se está siempre bien. Otras veces venía y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado y yo chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza, y él me decía, quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. ¿Quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo, por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces cuando no venía pronto, me levantaba con él diciéndole, esposo santo, ¿cómo me has hecho esperar? Tanto que no podía resistir más, me sentía morir sin ti. Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba, y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba y me abrazaba y decía, no quiero que llores, mira, ahora estoy contigo, dime qué quieres. Yo le decía, no quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto. Y él me decía, sí, sí, te contentaré. Un día, mientras estábamos en esto, y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo, quiero contentarte en todo. Me siento tan atraído hacia ti
que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado. Una mañana, no recuerdo muy bien, creo que habían pasado cerca de 3 meses desde que empecé a estar continuamente en la cama. Mientras estaba en mi acostumbrado estado, vino mi dulce Jesús con un aspecto todo amable, como un joven, como de 18 años. Oh, cómo era bello, con su cabellera dorada y toda rizada. Parecía que encadenaba los pensamientos, los afectos, el corazón. Su frente serena y amplia, donde se miraba como dentro de un cristal el interior de su mente, y se descubría su infinita sabiduría, su paz imperturbable. O cómo me sentía tranquilizar mi mente, mi corazón. Es más, mis mismas pasiones ante Jesús caían por tierra y no se atrevían a darme la mínima molestia. Yo creo, no sé si me equivoco, que no se puede ver a este Jesús tan bello si no se está en la calma más profunda, tanto que el mínimo asomo de intranquilidad impide tener una vista tan bella. Ah, sí, el solo ver la serenidad de su frente adorable, es tanta la infusión de paz que se recibe en el interior que creo que no hay desastre, guerra más feroz que ante Jesús no se calme. Oh, mi todo y bello Jesús, si por pocos momentos que te manifiestas en esta vida comunicas tanta paz, de modo que se pueden, que se pueden, de modo que se pueden sufrir los más dolorosos martirios, las penas, las penas más humillantes con la más perfecta tranquilidad. Me parece una mezcla de paz y de dolor. ¿Qué será el paraíso? ¿O cómo son bellos sus ojos purísimos, centellantes de luz? No es como la luz del sol que queriendo mirarla daña nuestra vista. No. En Jesús, mientras es luz, se puede muy bien fijar la mirada y con solo mirar el interior de su pupila, de un color celeste oscuro, o cuántas cosas me decía. Es tanta la belleza de sus ojos que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí misma y hacerme correr tras él por caminos y por... Ay, no me dejaron. Y por montes, por la tierra, por el cielo. Basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro adorable? Su tez blanca parecida a la nieve teñida de un color de rosas, de las más bellas. En sus mejillas sonrosadas se descubre la grandeza de su persona, con un aspecto majestuosísimo y todo divino, que infunde temor y reverencia y al mismo tiempo da tanta confianza que en cuanto a mí jamás he encontrado persona alguna que me dé al menos una sombra de la confianza que mi amado Jesús, ni en mis papás, ni en los confesores, ni en mis hermanas. Ah, sí, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable y esa amabilidad atrae tanto, de modo que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús, por cuán fea y pecadora se vea. Bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca, pequeña pero extremadamente bella, sus labios finísimos, de un color escarlata. Mientras habla contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús, es suave, es armoniosa. Mientras habla sale de su boca un perfume tal que parece que no se encuentra sobre la tierra. Es penetrante en modo que penetra todo. Se siente descender por el oído al corazón. Oh, cuántos afectos produce, pero ¿quién puede decirlo todo? Además es tan agradable que creo que no se pueden encontrar otros placeres como los que se pueden encontrar en una sola palabra de Jesús. La voz de mi Jesús es potentísima, es obrante. En el mismo acto que habla, obra lo que dice. Ah, sí, es bella su boca, pero muestra más su hermosa gracia en el acto de hablar. Entonces se ven sus dientes tan nítidos y bien alineados y exhala su aliento de amor que incendia, saetea, consume el corazón. Bellas son sus manos, suaves, blancas, delicadísimas, con sus dedos proporcionados, y los mueve con una maestría tal que es un encanto.
Oh, cómo eres bello. Todo bello, oh mi dulce Jesús. Lo que he dicho de tu belleza es nada. Es más, me parece que he dicho muchos desatinos, pero ¿qué quieres de mí? Perdóname, es la obediencia que así lo quiere. Por mí no me hubiera atrevido a decir ni una palabra, conociendo mi incapacidad. ¿Qué nos puede decir Jesús? Me puedo resumir en una palabra, pero se quedaría. Yo es que, mire, este párrafo no lo había leído, pero es una experiencia que yo he tenido. Cuando describe lo que el Señor transmite, infunde temor y reverencia, dice, y al mismo tiempo da tanta confianza. Eso he tenido yo la fortuna, Cecilia, y lo digo aquí abiertamente, de vivirlo. Yo lo he visto en una ocasión, era de una majestuosidad extraordinaria y me he tenido que tumbar al suelo a venerarlo, porque ocurría exactamente eso. Era la bondad, pero a la vez me tuve que tirar al suelo. Me tuve que tirar al suelo porque no me sentía digno, era una sensación muy extraña, era mucha luz y la verdad era algo conmovedor, que a la vez que te inspiraba bondad, porque era un aspecto de bondad, de magnificencia, pero a la vez inspiraba un respeto que no se puede explicar. Lo puedo explicar con mi reacción, que fue instantánea. Me tuve que tirar para abajo y no mirarlo, tumbarlo. Y esa misma sensación, luego ya, sin la imagen del Señor, lo he vivido en Tierra Santa, dentro del Santo Sepulcro, en el que me sentía atraído, había acabado la Eucaristía y entonces, a pesar de lo que no se podía hacer, estaba cerrado, estaba con mi esposa y le dije, voy a entrar. Dice, ¿estás loco? Digo, me está llamando. Entonces entré. Estuve a solas en el Santo Sepulcro, arrodillado en la última cámara donde él yació, entre 5 y 7 minutos, arrodillado, porque me era imposible estar de pie, tenía que estar arrodillado, y estaba temblando y tenía esa misma sensación. Tenía la sensación de respeto, de temor y a la vez de paz. Es una mezcla extraña de escribir. Por eso ahora, al ver la descripción que hace Luisa, me he sentido identificadísimo. Esto ha sido hace muchos años. No le digo que... ¿Dónde fue? ¿En Tierra Santa? Sí, en Tierra Santa, en el Santo Sepulcro. Sí. He ido allá 7 veces, gracias al Señor, y en una de ellas, creo que fue la primera vez que fui a Tierra Santa. Me metí dentro y estuve encerrado a solas allá. Y al ver esto aquí, pues, como dice ella, ¿qué será en el paraíso, no? Pondría de relieve también el tema de que ese temor y reverencia es que es instantáneo, porque eso yo lo sentí así, temor y reverencia. Pero no el temor del miedo que podemos tener en el mundo a, no sé, cualquier situación, no. Yo más que, fíjese, me atrevería a decir que más que temor es respeto. Es tanto el respeto que inspira que no puedes mirarle. Pero usted lo vio o vio solamente luz. Yo le vi a él que era todo luz. O sea, vio la figura, digamos, Sí. Vamos a decir la figura, vamos a decir la figura. De cuerpo entero. De cuerpo entero, pero no le vio las facciones. ¿No se acuerda? Es que no pude mirar, Cecilia. No, como yo simplemente le pregunto para saber, porque todo lo veo a cierta distancia. Sí. Llama tanto la atención que me arrimo y al llegar soy incapaz de quedarme mirándolo. No puede, se cae en tierra para adorarle. Pero desprende bondad. O sea, ves que desprende, o sea, no es el Dios que describe la Sagrada Escritura, el Dios de la ira, que tanto nos han dicho. No. Pero a la vez desprende tanto respeto, fíjese, más que temor, yo diría que respeto. Y por supuesto, lo que dice, temor y reverencia, es que fue mi reacción instantánea. O sea, no podía seguir mirando.
no podía seguir mirando. Y como le digo, luego eso se me volvió a producir en el Santo Sepulcro, ahí no vi la imagen, ahí sentí la presencia, todo el tiempo, pero ahí no vi la imagen, ahí sentí la presencia. Y entonces se me produjo la misma sensación. Estuve arrodillado todo el tiempo, porque no podía estar de otro modo. Me tuve que arrodillar y permanecer arrodillado. Y sintiendo lo que estaba sintiendo. Estaba sintiendo eso mismo. Mucho respeto, como mucho, no sé, diría, era una emoción interna muy fuerte y a la vez paz. Es difícil explicar, conjugar esos dos sentimientos, ¿verdad? Sensaciones, ¿no? Indudablemente, en todo este párrafo, pues está escribiendo ella lo que siente con Jesús. Eso ya habrá muchas personas que también han tenido alguna experiencia, ¿verdad? Y desde luego que la tónica fundamental es la calma, la paz. Esa es la... Cuando le dice, ¿cómo distinguir? Le dice Luis en un pasaje, ¿cómo distinguir si eres tú o es el enemigo, ¿no? Y dice, pues es muy sencillo. Muy sencillo. Si lo que sientes con aquello que se te dice es paz o serenidad, soy yo. Si lo que sientes es miedo, no temor, miedo, que no es lo mismo, miedo, angustia, si te quita la paz, entonces ese no soy yo. Por tanto, en todas estas experiencias que nos está diciendo Luisa, pues bueno, en esta narración yo creo que a todos nosotros de algún modo nos ha ocurrido, también en la Sagrada Eucaristía a veces, cuando hemos tenido sensaciones. En Tierra Santa tuve, en las 7 veces que fui, he tenido, en cada una de ellas me ha sorprendido el Señor de un modo distinto. En otra, allá en Belén, iba con el padre Medito Abad Merino, que era el custodio de los franciscanos para Tierra Santa, que es con el que iba. Y entonces me dijo, acompáñame ante el oficial. Fui con él a la sacristía y entonces me hizo tomar a nuestro Señor, al Niño Dios, ¿no? Al que veneran todas las Navidades, ¿verdad? Que está allá en Nazaret. Lo tomé en mis brazos y me lo llevé conmigo. Bueno, estuve llorando todo el tiempo. O sea, se despertó un llanto constante. O sea, ¿se lo llevó con usted? Sí, sí, sí. Me dijo, tómalo. Lo tomé, entonces lo llevé conmigo. Luego lo dejamos allá en el altar. Y entonces tuve que estar arrodillado, estuve toda la Eucaristía arrodillado porque no era incapaz de estar de pie o de estar sentado cuando había que sentarse. No. Y me pasé toda la Eucaristía arrodillado, llorando, pero un llanto que venía, no era provocado. No, lloraba. Y escuchaba siempre el mismo mensaje. Decía, el que viene detrás de mí, no soy capaz de desabrocharle las sandalias. Eso lo escuché dentro de la Eucaristía, no lo sé, 15, 20 veces, 30 veces, mientras se celebraba la Eucaristía. Entonces, esas mismas sensaciones se produjeron, o sea, en lugares distintos. Otra vez en Getsemaní, me ocurrió algo con alguien que venía, un arquitecto de Madrid, que empezó a sudar, como el Señor. O sea, ha habido muchas experiencias. Cuento todo esto porque viene al caso ahora, porque como está Luisa describiendo qué sensaciones tuvo ella, tanto cuando le escuchaba su voz, cuando le miraba a los ojos, es decir, pues lo mismo, esto que está narrando, pues me ha reproducido a mí, pues, experiencias que yo he tenido y que, bueno, pues así las comparto, ¿no? No sé si les servirá de algo, pero me ha despertado decir eso y lo estoy diciendo. Es algo que se tiene que vivir, que no se puede comprender y que algunos de ustedes ya seguramente lo han vivido y lo han visto, ¿no? Y es como escandalizante, ¿no? O sea, porque aquí ponen la besó en la boca. Es que las experiencias místicas son complejas en ese sentido. Y el Señor
da lo que Él quiere. Da lo que Él quiere. Muchos santos han bebido, por ejemplo, del pecho de Jesús, han bebido de su costado, por ejemplo. Es una cosa que podría escandalizar a cualquiera, ¿no? Ha bebido toda la sangre del costado. Han experimentado, yo he sabido de personas que han experimentado como si Jesús las tomara y sus manos ya no fueran sus manos, sino eran las manos de Jesús. O sus ojos ya no fueran sus ojos, sino los de Jesús. Han experimentado también eso. Porque Dios hace lo que Él quiere, es Dios. Es dueño de todo, puede hacer lo que quiera, es dueño de cada uno de nosotros, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Entonces, yo comprendo que cuando se tiene una experiencia de estas, el comportamiento que uno tiene es también inesperado, porque tampoco sabe, está en presencia de un Dios. Me ha ocurrido en Madrid, en una iglesia que es muy especial, el Cristo de Medinaceli. Los que son de España, Sí, yo le tengo mucha devoción al Cristo de puedo hablar. Medinaceli. La primera vez, yo todavía no era convertido. Tenía yo 29 años, no menos, sí, 29 años tendría. Y fui con una persona que tenía un problema de posesión diabólica. Y le fui a llevar allá porque había un exorcista en aquel momento y fui a llevar a esta persona allá. Y entonces, pues yo entré a esa iglesia y en la iglesia de Jesús de Medinaceli dicen que es milagroso porque hay colas. Usted va allá a Madrid y hay colas para irle a ver, ¿no? Que está arriba del todo, como en una segunda planta, ¿verdad? Una imagen hermosísima. Y entonces yo recuerdo que estoy hablando del año 1987, estoy hablando del mes de julio finales, era verano, hacía mucho calor. Entonces, cuando yo entro en aquella iglesia y subo con el muchacho que tenía ese problema de posesión, cuando subo por la escalera, me llamó la atención tanto la imagen. Yo no iba a misa, ni vivía sacramental, ni nada. Es decir, que vivía de una manera totalmente ajena a la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor pues, me quiso poner esta persona por medio y yo lo llevé allá. Y cuando subí, porque me llamó, tengo que decirle que es que me llamó, y subí. Y cuando subí, unos 3 metros antes de llegar a la imagen, me caí. Digo me caí porque se me doblaron las rodillas. O sea, no lo pude evitar. Pues esa misma sensación que la tuve en aquel momento, pues es la misma que he tenido, pero en circunstancias distintas, en lugares distintos, en contextos distintos. Solo que la diferencia es que en los otros contextos ya era converso, ¿verdad? Ya llevaba una vida sacramental. Y sin embargo, en aquel momento tenía yo 29 años, tengo 61. Entonces, que si usted se ha llovido ya, ¿no? En aquel, yo no iba, dejé de ir a la Eucaristía, pues la última vez con 9 años que hice la comunión, imagínese usted, primera comunión, luego ya nunca más. Bueno, pues fue subir porque me estaba llamando a la imagen, me inspiraba tanto respeto que cuando estaba a 3 metros de la imagen, no pude avanzar y me tuve que arrodillar, se me cayeron las rodillas. O sea, tuve que arrodillarme ante la imagen. Y era una imagen, pues... es monumental, es muy grande. Muy grande, correcto. Sí, es monumental. Entonces, no era él, quiero decir, desde el punto de vista espiritual, no era él como ocurrió en la otra ocasión, ¿no? No, aquí era una imagen que la puede ver todo el mundo, puede tocar todo el mundo, pero a mí lo que me inspira ahí es inmediatamente, no me atrevo a dar más pasos para arrimarme hasta donde estaba él, hasta con los barrotes, ¿verdad? No pude llegar a los barrotes, como 3 metros antes de los barrotes se me cayeron las rodillas y me quedé ahí postrado. Pues todo esto que me acaba de revivir Luisa con lo que está hablando de lo que ella percibía con él. Así que me entra temblor cuando digo, a ver cuando llegan de su presencia, a ver qué llevo en las manos, ¿no? Porque mientras no eres consciente de lo que haces, pues tienes una justificación, pero cuando ya el Señor te está dando conocimiento y lo transgredes, cuidado. Sí, no, lo que Dios da
lo da y uno es responsable de lo que da. Es mucha responsabilidad. Sí, es mucha responsabilidad. Mucha, El Señor mucha, quiere mucha. que seamos responsables frente a los dones y gracias que nos da y la correspondencia a la gracia. Yo creo que aquí hay varias cosas que analizar dentro de estos pasajes. Primero, que la actitud de Jesús de obediencia en todo, ¿no? Al confesor, ¿no? O sea, eso es notable y es una prueba de que viene del cielo, ¿verdad? El que Jesús le hace que el confesor le tenga que decir y cómo le tiene que decir para que le diga que sí. Es algo muy especial eso y además el conocimiento que tiene Jesús de que el confesor va a actuar de tal o cual manera, lo cual también nos hace ver la sobrenaturalidad. Pero lo que también es muy difícil para un ser humano es estar entre la espada y la pared, como decimos nosotros. No sé si allá en España se dice así, estaba entre la espada y la pared. Sí, sí, aquí Está, también se dice. sí, Sí, estás sí, entre la espada y la pared y la pobre le decía sí. una cosa a Jesús y el confesor le decía otra cosa, ¿no? Pero ella quiere complacer, ser obediente y al mismo tiempo complacer a Jesús. Y esto es muy hermoso que nosotros estemos llevados por la obediencia, ¿verdad? Y la divina voluntad exige mucha obediencia. Yo es lo que me he dado cuenta, ¡Oh! que requiere una obediencia ciega, ciega, ¿verdad? Una obediencia increíble, o sea, no es para un ratito o para una cosa, lo que hace Dios es increíble y lo que te pide Dios en esa obediencia es grandísimo. Es como la de Abraham, ¿no? Mata a tu hijo, es como la de Abraham. Yo veo en el mata a tu hijo, mata tu voluntad, es mata a tu hijo más, es más que matar a tu hijo. Es muy exigente. Muy exigente, Dios es muy exigente, es un Dios exigente, es un Dios que pide renuncia, sacrificio, no es un Dios que te la pases bien. De hecho, ya hemos leído cómo Él le dice, cuando ella comía un poco más o comía, decía, yo cuando estuve en la tierra le decía, yo comía muy poco, yo comía prácticamente demasiado frugal, o sea, que no te das cuenta de lo que yo sufrí en la tierra. No, el Señor es muy exigente. En todos los sentidos es muy exigente. Y nosotros tenemos que vivir en esa exigencia si queremos cruzar el límite entre lo humano, la santidad humana y la santidad divina. Hay una vamos a decirle, no le hablaría abismo, sino una gran distancia entre lo humano y lo divino. Hay una gran distancia. Absoluto. Entonces nosotros tenemos que aprender la obediencia y aprender la obediencia a su voluntad. Hay veces que el Señor te pide cosas que no te agradan nada o cosas que tú haces naturalmente y tú las haces naturalmente y que no son malas, pero Dios no las quiere. O cosas que tú no las consideras importantes, pero para Dios son importantes. Entonces, es un trato personal el que Dios nos pide. Es como lo de Jesús, ¿no? Que el Señor le pide que vaya, le pide que vaya. Y él puede decir no ir, tuvo la opción de no ir, tuvo la opción de no caer de rodillas o de si cayó de rodillas volverse a parar. Tienes la opción. Sin embargo, nosotros tenemos que ser obedientes. Y eso es lo que nos va a llevar al reino de la divina voluntad. ¿Qué está haciendo el hombre ahora? Desobedecer en todo. No respeta la naturaleza, ¿verdad? Ni la identidad masculina o femenina, no respeta a los padres, no respeta a las autoridades, no obedece. Y sin obediencia no puede haber orden. Es la causa formal de la sociedad, la causa formal. Sin obediencia no hay orden. Y Dios no vive en un lugar desordenado. El doctor Tomasini, en uno de los programas, que recordará Cecilia, cuando hablábamos, después del episodio que tuvo el doctor allá en Brasil, creo que fue de los primeros programas, cuando empezó a hablarnos de la disposición. Sí. Y entonces lo describió pues, con mucha rapidez, ¿no? Diciendo, ¿a qué no estás dispuesto a renunciar? Así. Sí. Y a partir de ahí, cada uno en nuestro foro interno, pues respondámonos, cada uno tiene sus prioridades, sus tendencias. Entonces, pues preguntémonos a qué no estamos dispuestos a renunciar y eso es lo que tenemos que trabajar. Ese es el conocimiento de sí mismo, el que habla el Señor, cuando le dice a Luisa que el mayor regalo que nos puede dar
dice ahí a Luisa, el mayor conocimiento que puedo dar a la criatura es el conocimiento de sí mismo. Porque cuando la criatura se conoce a sí misma, entonces empieza a conocerme a mí. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de a qué no renunciaría, eso es lo que tengo que trabajar. Ese es el espíritu de mortificación que nos dice el libro 1. Esa es la aceptación de la que nos habla el libro. ¿Lo quieres tú? Lo quiero yo. Pero claro, esa es la teoría. Luego tenemos que hacerlo. Es que es muy complicado, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que cuando el Señor ve la disposición en la criatura, es decir, esa intención determinante, o sea, real. Luego, evidentemente, caemos porque somos débiles, ¿no? Somos débiles, Sí. y lo peor es que tenemos la tendencia arraigada por los hábitos de los que hablábamos en el programa pasado, ¿verdad? Tenemos una vida de hábitos. Esos hábitos están instalados en la memoria. Y evidentemente el cuerpo reacciona de forma somática con reacciones instantáneas, pues como consecuencia de la reiteración de actos, de comportamientos. Es lo que tenemos que ir sustituyendo cuando empezamos a conocer lo que Jesús nos quiere integrar en el alma, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la obediencia que decía Cecilia, pues la obediencia es precisamente eso, es decir, aquí lo dice Luisa, oye, le dice, obedece al confesor. Y sin embargo, el confesor le está diciendo cosas contrarias a lo que Jesús le pide. Y imagínense estar ahí en medio, ¿eh? Lo que tiene que ser eso, ¿no? Pues esto nos ocurre a nosotros en el día a día. En el día a día. Así que, bueno, pues preguntémonos a qué no estamos dispuestos a renunciar, y eso es lo que tenemos que trabajar. Porque lo fácil, lo decía Jesús en el Evangelio, dice, si perdonáis a los amigos, ¿qué mérito tenéis? Si soy capaz de vencer aspectos de la tendencia de mis sentidos simples, que no me cuesta nada, pues eso no. El paso decisivo, que decía Cecilia, ese salto determinante para cambiar de la santidad humana a la divina, es esa renuncia a aquello que me cuesta mucho. No sé si decía qué santo era, no sé si era Santa Teresa, o no me acuerdo exactamente. Hasta que duela. Sí, dar hasta que duela. Entonces, todo este itinerario que nos dice aquí Luisa, pues que seamos conscientes que como ella lo vivió, nosotros no tenemos que vivirlo, ya lo pasó ya por nosotros, pero que cada uno seguimos trayendo nuestra experiencia de mortificación, porque el Señor es muy exigente y es que nos pide, cada vez nos pide más. Sí, el Señor no te deja de pedir. El Señor quiere todo. Todo. ¿Qué me va a pedir Dios? Todo. Te lo va a pedir todo. A todo nos pide todo porque nos lo ha dado todo. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Jesús nos ha dado todo. No nos está pidiendo más de lo que nos ha dado. Él nos ha dado todo. Y todo le pertenece a Él. Es suyo. Todo es suyo. Cuando Él se expresa de las cosas o de las personas, dice, por ejemplo, mi Luisa, mis muertas de Juárez, que aquí muchas mujeres fueron asesinadas aquí en la ciudad de Juárez. Dice, mis muertas de Juárez, mis mártires o mi mártir, son de Él, es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, en esa medida debemos corresponderle. No es fácil, hermanos, no es fácil porque nosotros estamos llevados por el yo, por la desobediencia, somos desobedientes. La rebeldía. A veces lo que Dios nos pide es lo que más nos cuesta, como Abraham, ¿no? Mata a tu hijo. ¿Cuál es tu mata a tu hijo? Pues eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos pide. Pero no importa. Hay que decirle sí, Señor, porque el Señor es tan bueno que aunque tú le dices sí, estoy dispuesto a matar a mi hijo, que se entienda, estoy dispuesto a darte todo lo que me pides, el Señor no te pide eso. Es muy especial el Señor. A veces te lo pide, a veces no te lo pide. El Señor pide lo que sabe que le puedes dar. Sí, claro, claro. Y cuando le das lo que sabe que le puedes dar, vas aumentando, es como si fuera un entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Nos va entrenando, vamos haciendo renuncias paulatinamente, vamos escalando, vamos a decir, va aumentando su presencia,
y a la hora de darnos cuenta nos vemos que ha sido como una escalera en el que cada peldaño que hemos ido subiendo ha ido pues imprimiendo el Señor la fortaleza precisa en ese instante para subir ese peldaño, porque por nosotros mismos nada. Pero Él sí tiene en cuenta la disposición. Cuando la criatura tiene buena voluntad, cuando la criatura tiene esa determinación, es decir, Señor, sí, pero sabes que yo no puedo. Pero Él sabe que ese sí es real, Él empieza a obrar. Yo creo que todos lo hemos vivido esto, cada uno en un modo diferente hemos vivido, ¿no? Y es bueno, increíble este libro, como cada alma, ¿no? A cada alma le da diferente, de diferente manera. bueno, eso le dice a Luisa que dice, aquí no hay maestros, ¿no? Porque dice, como dice, solo yo conozco al alma y yo sé lo que cada alma necesita en cada momento. A partir de ahí, por eso no debemos de compararnos con el otro, ¿no? Si aquel aprende antes que yo, si aquel sabe más que yo, ¿no? Esas comparaciones debemos de renunciar. No entremos en el juego de las comparaciones que ocurre a veces en los grupos, de si ese sabe mucho, aquella sabe menos, el otro puede saber más. No, eso es un error muy grave, muy grave. No todo el que difunde sabe. El que difunde hace lo que Dios le pide, lo que no significa que sepamos. No. El que Bueno, algo alguien comparezca... se te queda algo, se te queda algo. Se te queda algo. Exacto, o sea, el que alguien comparezca a los medios es porque el Señor le ha dicho tú ahí a hablar. Eso sí, hablar, no digas cosas que no son, ¿vale? Pero eso no significa que sepa más. Cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos pide en ese momento, hasta que Él quiera. Pero lo que sí es importante es tener claro que antes o después nos llama a todos, a cada uno en su momento, y es cierto que hemos de estar abiertos. Esa es la disposición de que hablaba el doctor Tomasini. Hemos de estar abiertos a que Él tome parte en nuestra vida. Fíjese que al principio Cecilia, que me dijo que la interrumpiera, pero a veces me cuesta interrumpirla. Pero aquí ha habido un párrafo que no me quiero saltar, que me acaba de venir ahora. Cuando empezábamos, cuando habla de la obediencia, hemos empezado en el 171, ya ha dicho, no lo veo ahora aquí, le da una encomienda clara y le dice que la quiere acostumbrar a que esté solo con él. Cuando ella empieza a despotricar, como decimos aquí en España, de que la tiene ahí atada y ¿por qué tengo que estar aquí en la cama? ¿No? Y ella despotrica allí, ¿no? Pues el Señor, hay una frase ahí que es que ya no la encuentro. Y el mensaje que le da es claro. Tienes que estar siempre conmigo. Sin exclusión. Sí, ¿no? ¿Y cómo él no puede estar tampoco sin ella? Claro, la tiene ahí atada, la tiene totalmente aislada de la familia, del mundo, para irla acostumbrando a lo que él es, porque si no, ¿de qué modo podemos nosotros empezar a vivir en presencia de Dios si no hay algo que nos obliga a ello? Pues es que ella la obligó. A ver, la obligó porque ella se dispuso. No se lo impuso, ella se dispuso y ya lo dio todo. Y con cada uno de nosotros lo hace de otra manera distinta. Entonces, pues ese salto que tenemos que dar todos, ese vino nuevo en odres viejos no vale porque lo destruye, pues eso es lo que nosotros nos va pidiendo el Señor a partir de ya. A partir de ya. Renuncias. Y otra cosa más, que lo hemos dicho muchas veces, pero como decimos, reiteramos, porque así se va quedando, se va somatizando y hay un día en que lo hacemos vida, ¿no? ¿Qué mejor reparación que empezar a modificar mi conducta? A dejar de cometer
pecados, en los que hago frecuentemente. El yo que decía Cecilia al principio, ese yo. O sea, no le digamos al Señor que vamos a repararle por aquel, o por aquella, o por aquellos. No. Voy a reparar por mí, por lo que hago yo en cada instante. Entonces, esa renuncia, que es obediencia, en definitiva, porque me está diciendo que el espíritu de mortificación no es otra cosa que la renuncia al yo, al ego, la aceptación. Toma tu cruz y me sigues. Despójate de lo tuyo. Toda esta, vamos a decir, toda esta pedagogía que ha estado utilizando con Luisa y que nos viene narrando aquí, nos viene diciendo solamente una cosa. Es el modo que utilizó con Luisa Picarreta para poder desapegarla de lo que a todos nos esclaviza, el yo, la voluntad humana. Y con ella lo hizo así. Así que seamos conscientes de que lo que hizo con Luisa lo va a hacer con nosotros, pero no de ese modo. De otro diferente. Pero tenemos que quererlo. Así que empiecen a preguntarse a qué no están dispuestas a renunciar, y a partir de ese momento empiecen a trabajar la renuncia de eso a lo que no están dispuestos a renunciar. Porque decirse se dice pronto, ahora hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo. Pues con esto nos despedimos, Jesús, deseándole un merecido descanso, y a todos los que nos ven y nos escuchan un merecido descanso. Santa tarde, muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, bye.